Estados Unidos expresó su preocupación por la situación del megapuerto de Chancay en Perú, uno de los más grandes del continente que se encuentra bajo administración de una empresa china. A través de redes sociales, el embajador en Lima advirtió sobre los riesgos de dejar entrar a capital chino a costa de soberanía. Venezuela recibió una visita de alto nivel que no se veía desde hace casi 3 décadas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Caracas y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Rusia volvió a apretar las tuercas sobre la popular aplicación de mensajería Telegram. Las autoridades han impuesto nuevas restricciones al funcionamiento de la plataforma, que ya cuenta con más de 100 millones de usuarios en territorio ruso, alegando que no cumple con la legislación local. Un tiroteo masivo en la secundaria Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, dejó al menos 10 personas muertas, incluida la presunta atacante, y decenas de heridos. La presunta atacante, descrita por testigos como una mujer con vestido y cabello castaño, fue encontrada muerta, por lo que aparentemente fue una lesión autoinfligida en el mismo lugar del ataque. Estados Unidos levantó una alerta diplomática y política dirigida al Perú tras un fallo judicial que limita la capacidad del Estado peruano para supervisar el megapuerto de Chancay, una infraestructura estratégica de comercio construida y gestionada principalmente por una empresa de capitales chinos. Esta advertencia no solo tiene implicaciones para Lima, sino que según Washington debe servir como una señal de alerta para toda la región sobre los riesgos de ceder control sobre infraestructura crítica a intereses extranjeros. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su cuenta oficial que están preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay. En su mensaje respaldaron el derecho soberano de Perú a supervisar su infraestructura crítica. Preocupación por los últimos reportes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio, que esto sirva de advertencia para la región y el mundo. El dinero chino barato cuesta soberanía. El embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, reforzó ese mensaje en sus redes sociales al afirmar que todo tiene un precio y a la larga lo barato sale caro, subrayando que no hay precio más alto que perder soberanía sobre activos estratégicos. La alerta de Washington se produce después de que el Poder Judicial peruano dictara un fallo que limita las facultades del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, para regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del megapuerto, administrado principalmente por COSCO Shipping Ports, empresa vinculada al Estado chino. En la práctica, esta decisión judicial significa que el regulador peruano pierde la mayoría de sus competencias sobre el terminal portuario, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar que se cumplan normas nacionales sobre seguridad, comercio y competencia, desde un proyecto que se perfila como uno de los puertos más grandes del mundo y estratégicos de la costa del Pacífico sudamericano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que escapó de un presunto intento de asesinato mientras viajaba en helicóptero hacia el norte del país, un hecho que ha generado gran atención política y social a pocos meses de las elecciones legislativas. Según relató el propio mandatario durante un consejo de ministros en Montería, en el departamento de Córdoba, la noche del lunes no pudo aterrizar en el lugar programado por temor a que le iban a disparar al helicóptero en el que viajaba, incluso acompañado de sus hijas. Por esta razón, Petro explicó que el vuelo se desvió y sobrevoló a mar abierto durante varias horas hasta llegar a un destino alternativo que no estaba previsto en su itinerario. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar. Pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar. Con mis hijos también.
y hice lo que sé hacer. Entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así. Petro atribuyó este episodio a lo que describió como una nueva junta del narcotráfico y sectores que, según él, buscan impedir que se discutan y concreten políticas de paz en Colombia. El mandatario sugirió que estos grupos, supuestamente aliados con mafias criminales, se oponen a su liderazgo y a los avances de su gobierno en seguridad y diálogo social. Es importante resaltar que hasta el momento no existen confirmaciones independientes de que se haya producido un ataque armado ni se haya divulgado evidencias públicas de que se hayan detectado armas o agresores en relación con este episodio. Las autoridades de seguridad no han emitido comunicados oficiales detallados sobre la investigación de estas amenazas. Quiero que se quede. La policía detuvo el martes por presunto lavado de activos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un duro crítico del mandatario Daniel Noboa, y a otras 10 personas, incluido su hermano que es presidente del célebre club de fútbol Barcelona, informó la fiscalía. El popular alcalde de 41 años enfrenta otro proceso judicial que lo obliga a comandar la ciudad más poblada y violenta de Ecuador con un grillete electrónico en el pie. Muy penoso es que este país sigue a la deriva. Organizaciones oscuras influyendo en la justicia y un presidente del Consejo de la Judicatura que no protege a sus jueces. Los deja desamparados y los presiona con sumarios administrativos y suspensiones a dedo. Tras su detención, Álvarez fue trasladado a un complejo judicial en el norte de Quito. Su abogado señaló que el caso tendría relación con otro proceso judicial que el alcalde enfrenta por presunto tráfico de combustible y que se trata de un claro gesto de persecución. Sabemos perfectamente que detrás de todo esto hay un trasfondo netamente político. Se está tratando de encubrir el juicio político a un operador del narcotráfico que preside el Consejo de la Judicatura y se está utilizando esto como una forma de cortina de humo. Además del alcalde fueron detenidos sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez. Este último es el presidente de Barcelona, el equipo más popular del país y que el fin de semana disputó un partido amistoso con el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi. Sin referirse a la detención, el club informó en X que nombró un presidente sustituto para garantizar la continuidad administrativa, operativa y deportiva de Barcelona. En el denominado caso Goleada, la Fiscalía investiga los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y fraude tributario. Simpatizantes de Álvarez del partido opositor Revolución Ciudadana se reunieron el martes en las afueras del cuartel a donde en principio fue llevado el alcalde. Las autoridades estiman que el perjuicio para el Estado por el caso que enloda a la familia Álvarez es de $61,5 millones de dólares. El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelión. Decenas de agentes, acompañados por sus familiares, comenzaron una protesta entre la noche del lunes y la madrugada del martes, reclamando aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental. Otro grupo de efectivos de su misma fuerza intentó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos, lo que hizo escalar la protesta. El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados. Además dijo que buscará actualizar los salarios y que se trabaja para reforzar los programas de salud mental. El ministro de Seguridad Provincial instó el miércoles a quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas a que tomen el arma y el chaleco y que de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía. Tras el anuncio, frente a la jefatura de policía de Rosario, aún continuaban las manifestaciones con decenas de agentes policiales. Venezuela recibe una visita de alto nivel que no se veía desde hace casi 3 décadas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris White, llegó a Caracas con una tarea que aliados y analistas califican de hercúlea: evaluar y orientar la recuperación de una industria petrolera devastada por años de mala gestión, sanciones y falta de inversión. La visita de Wright, que permanecerá en el país hasta el viernes, se produce apenas un día después de que Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. Esta medida marca un giro significativo en la política energética de Washington, que anteriormente ha mantenido restricciones estrictas.
En su agenda están programadas reuniones con la presidenta encargada y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, autoridades venezolanas y ejecutivos de gigantes energéticos como Chevron y la española Repsol. Wright también recorrerá instalaciones claves, incluido el proyecto Petropier en la Franja del Orinoco, una de las zonas petroleras más importantes del país. La industria petrolera venezolana, que llegó a producir más de 3 millones de barriles al día en la década de 1970, se ha desplomado tras décadas de falta de inversión y sanciones. Antes de 2026, la producción rondaba apenas alrededor de 1 millón de barriles diarios, muy por debajo de su potencial histórico. Para esta misión, Wright enfrenta un contexto inédito y complejo: la reciente captura de Nicolás Maduro, la instalación de un gobierno interino y un acuerdo de suministro petrolero de $2.000 millones entre Estados Unidos y Venezuela, además de un ambicioso plan de reconstrucción estimado en $100.000 millones promovido por el presidente Donald Trump. Aunque las prioridades oficiales incluyen evaluar las condiciones técnicas de los campos, impulsar inversiones y atraer capital extranjero, el secretario estadounidense también tendrá conversaciones sobre la gobernanza de la industria petrolera estatal, incluyendo la gestión de petróleos de Venezuela, que Washington considera un obstáculo importante para la recuperación debido a décadas de mala administración y pérdida de confianza. Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana intentan protegerse. A la orilla de una carretera periférica al sureste de La Habana, algunos vendedores ofrecen carbón directamente sobre el asfalto y braseros artesanales, unos fabricados con viejos tambores de lavadora y otros más sofisticados. A muchos cubanos no les alcanza el sueldo para hacerse de una planta eléctrica o una pequeña batería de litio y así sortear las 10 o 12 horas de cortes eléctricos que vive la isla a diario. Se apretó el zapato, más de lo que estaba, y entonces ya hay que salir para la calle a buscar carbón, que no queda de otra. Una de las vías, porque el presupuesto no alcanza para comprarse una planta eléctrica, una batería de esta de EcoFlow o algo de eso, y entonces esta es la vía más asequible al bolsillo, que tampoco es tan barato, pero por lo menos resuelve y se puede cocinar. Una bolsa de carbón vegetal puede costar 2.600 pesos cubanos, unos $5.25, es decir, cerca del 50% del salario medio cubano. Este vendedor asegura que nunca había vendido tanto. Antes sus clientes principales eran pizzerías o restaurantes con parrilladas, pero ahora cada vez más personas llevan carbón para sus casas. O sea, ahora la gente viene y compran 3 sacos, o sea, para prepararse para cuando no haya electricidad cocinar con eso. La situación económica en Cuba se ha deteriorado gravemente en los últimos años, con todo tipo de carencias y con cortes de electricidad y de falta de combustible que se agravan. Ahora el estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos, que ya mantiene un embargo a la isla comunista desde hace más de 60 años, hace temer lo peor. A esto se suma que la economía cubana no logra recuperarse y en 2025 se contrajo alrededor del 5%, según un informe reciente del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Los cubanos ahora ven su salvación en los paneles solares. Las empresas de instalación se han multiplicado desde 2024, gracias a las facilidades de importación abiertas por el gobierno. Estas últimas semanas y últimos meses atrás, lo que ha sido es increíble la cantidad de demanda que hay. En el barrio de Guanabacoa, en el este de La Habana, los obreros se afanan en instalar 12 paneles solares en el techo de un hogar para ancianos gestionado por la Iglesia Católica. Con ellos, las religiosas podrán preparar comida para unas 80 personas. Y hemos buscado una estrategia para dar más calidad de vida a los abuelos en cuestión de los alimentos, porque se iba la corriente y ya se quedaba la comida a medio hacer. Los cubanos intentan adaptarse. Algunos recuerdan que ya vivieron el periodo especial, la gravísima crisis económica que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991, entonces principal aliado de la isla y su sostén económico. A partir de 2000, con Hugo Chávez en la presidencia, Venezuela tomó el relevo como proveedor de petróleo de Cuba, pero la caída de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas en una incursión militar estadounidense, hizo saltar las alarmas en la isla, que ya antes tenía dificultades para cubrir la mitad de sus necesidades en electricidad. Estados Unidos anunció el miércoles que interceptó y neutralizó drones de cárteles mexicanos que habían penetrado su espacio aéreo. El incidente se produce horas después de que se cerrara brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso, uno de los más importantes del sur del país.
Un responsable estadounidense bajo condición de anonimato indicó que las fuerzas militares tomaron medidas para desactivar los drones, tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de aviación que no existía ninguna amenaza para el transporte comercial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas y sostuvo que su gobierno no tiene ninguna información sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Y bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron. El incidente se produce en un contexto de tensiones entre Washington y México a causa del narcotráfico y las disputas comerciales entre ambos países. Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en varias ocasiones que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de narcoterroristas en cualquier país al sur de la frontera. Sheinbaum ha reiterado que está abierta a aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Su gobierno ha entregado a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense y asegura que ha aumentado los decomisos de fentanilo, la droga que más problemas sanitarios causa en Estados Unidos. Uno sobre el cierre del aeropuerto en El Paso, Texas. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero niega vínculos cercanos con el millonario. Lutnick afirmó en una audiencia ante un comité del Senado que durante 14 años no había tenido ninguna relación con Epstein, al hacer referencia a un periodo que comenzó en 2005, cuando fue vecino del financista en Nueva York. En la audiencia, el secretario de Comercio reconoció haber almorzado durante 1 hora con el multimillonario en su isla, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para Epstein. Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que Lutnick renuncie por mentir sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores. No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario de Comercio. El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente lo apoya plenamente. La presión aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein, en particular los apartados que revelaron una visita de Lutnick a la isla del financista en diciembre de 2012. Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso el martes la política de Donald Trump en una audiencia con los demócratas que condenaron la violencia de los agentes federales. El papel de los agentes migratorios ha causado revuelo en el país, especialmente tras la muerte de 2 manifestantes en Minneapolis. El presidente nos encargó deportaciones masivas y estamos cumpliendo con ese mandato. Gracias a los recursos proporcionados por este Congreso, estamos reforzando las capacidades de detención y los vuelos de deportación a diario. Tan solo el año pasado realizamos más de 475,000 deportaciones. Es una cruda realidad que la inmigración criminal actual está organizada por organizaciones criminales transnacionales sofisticadas y despiadadas. Estas incluyen cárteles y pandillas transnacionales. El jefe de la policía fronteriza, Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos. Hemos alcanzado un mínimo histórico en los cruces ilegales entre los puertos de entrada. Las detenciones de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste superaron las 90,000 durante todo el año. Esa cifra solía representar un solo mes durante la administración Biden. Los encuentros diarios se han reducido en un 95%, con un promedio de 250 al día, en comparación con las 5,000 diarias durante la administración Biden. Las comparecencias se dan en medio de la negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación del gobierno federal. Los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.
La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé derogar un dictamen de la época del gobierno del demócrata Barack Obama, que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, propuso a mediados del año pasado dejar sin efecto la llamada determinación de peligrosidad de 2009. El jueves, el presidente Trump se reunirá con el administrador Lee Zeldin para formalizar la anulación de la determinación de peligro de la era Obama de 2009. Esta será la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense $1,3 billones en regulaciones abrumadoras. La mayor parte del ahorro provendrá de la reducción de costos para vehículos nuevos y la EPA proyecta un ahorro promedio por vehículo de más de $22,400 para autos ligeros, SUV y camionetas populares. El texto, que estipula que las emisiones de efecto invernadero atentan contra la salud, se ha utilizado como fundamento de varias normativas federales que limitan las emisiones. El dictamen concluyó que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático. Si bien la determinación de peligrosidad inicialmente se aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas. La revocación del dictamen implicaría la inmediata eliminación del requisito de normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles. Rusia volvió a apretar las tuercas sobre la popular aplicación de mensajería Telegram en un movimiento que ha generado inquietud entre defensores de la libertad de expresión y usuarios dentro y fuera del país. Las autoridades han impuesto nuevas restricciones al funcionamiento de la plataforma, que ya cuenta con más de 100 millones de usuarios en territorio ruso, alegando que no cumple con la legislación local. El regulador de comunicaciones ruso, Roskomnadzor, explicó que estas medidas buscan garantizar que Telegram y otras aplicaciones cumplan con las leyes nacionales, incluyendo obligaciones sobre la protección de datos y la supuesta prevención de actividades criminales y terroristas, aunque no detalló cómo se evaluaron esos criterios. Las restricciones incluyen ralentizaciones del acceso y la descarga de archivos multimedia en la plataforma, una señal clara de que el gobierno quiere que los usuarios migren a otras opciones, como la aplicación estatal Max, promovida por el Kremlin y diseñada para obtener mensajes y servicios controlados directamente por el Estado. Telegram fue multada recientemente por el Tribunal Tagansky de Moscú con cerca de 11 millones de rublos, unos $140,000, por supuestamente no retirar contenidos que las autoridades consideran prohibidos en medio de un pulso entre la empresa y el aparato estatal ruso sobre la moderación de contenidos. El fundador de la aplicación, Pavel Durov, ha denunciado estas medidas como un intento de forzar a los ciudadanos a usar una plataforma controlada por el Estado, algo que él considera una amenaza a la privacidad y la libertad de expresión. Durov ha comparado la estrategia con intentos similares en otros países, como Irán, donde medidas parecidas fueron implementadas en el pasado con resultados limitados. Críticos de las medidas señalan que este tipo de restricciones forman parte de una amplia ofensiva digital del Kremlin en un contexto donde el Estado busca fortalecer su control sobre el flujo de información y la vigilancia de las comunicaciones, especialmente en pleno conflicto en Ucrania y tensiones internas sobre las disidencias políticas. Ucrania sigue sufriendo los efectos de unos ataques rusos que tienen ahora como objetivo desconectar del sistema energético nacional las centrales nucleares que garantizan el único suministro estable. Antes, Rusia destruyó o dañó gravemente buena parte de las centrales no nucleares. Este miércoles en Kiev los cortes extendidos de electricidad alcanzaban las 8 horas de duración. Los intervalos en que sí hubo suministro no superaban en muchas zonas las 2 horas y media y el tope fue de entre 5 y 8 horas de luz acumulada al día. Los apagones son muchas veces más largos de lo previsto debido a los efectos secundarios de los ataques, como en este caso que los operadores de una empresa de electricidad privada reparan un cable roto por una sobrecarga de tensión. La razón, cuando la gente vuelve a tener electricidad, aprovecha para cargar todos sus dispositivos y electrodomésticos, lo que sobrecarga el sistema.
Actualmente en la capital no funciona ninguna central eléctrica. El suministro viene exclusivamente de las nucleares y probablemente Rusia no las ha golpeado para no provocar una catástrofe atómica, pero ha puesto en marcha una estrategia para volverlas inservibles. Lo hace al bombardear las subestaciones eléctricas que permiten la llegada a la red de la electricidad que generan las nucleares. Irán está dispuesto a someterse a inspecciones que demuestren que su programa nuclear es pacífico. Así lo aseguró el miércoles su presidente, Masoud Pezeshkian, durante un discurso con motivo del 47 aniversario de la Revolución Islámica. No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones. A su vez, el mandatario reiteró que no cederá ante las demandas excesivas, mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. Irán no se rendirá ante la injusticia ni la agresión, pero con toda nuestra capacidad y en busca de la paz y la estabilidad en la región, estamos comprometidos en el diálogo con nuestros países vecinos. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en ella. El diálogo entre Washington y Teherán debería reanudarse tras una primera ronda la semana pasada en Omán. Este martes 10 de febrero a la 1:20 de la tarde, una escuela en Canadá se convirtió en el epicentro de uno de los tiroteos más letales de su historia reciente. La tragedia ocurrió en la secundaria de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, una comunidad de apenas 2.400 habitantes. El saldo: 9 estudiantes muertos, decenas de heridos y la atacante sin vida dentro del plantel. Pero la pregunta que hoy conmociona al país es clara: ¿quién fue la responsable de esta tragedia? De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá, la alerta por tirador activo se recibió alrededor de la 1:30 de la tarde. Los agentes llegaron en cuestión de minutos y encontraron múltiples víctimas dentro del instituto, que alberga a unos 175 estudiantes de séptimo a 12º grado. La sospechosa fue hallada muerta con una herida autoinfligida. Además, 2 personas fueron encontradas sin vida en una vivienda cercana, presuntamente vinculadas al mismo ataque. Más de 25 personas resultaron heridas. Las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus casas mientras se desarrollaban los operativos. Familiares identificaron a la presunta responsable como Jessie Strange, una mujer transexual de 17 años. Su tío Russell Strange declaró a medios que ella fue quien irrumpió en la escuela y abrió fuego antes de quitarse la vida. El superintendente Ken Floyd confirmó que la identidad de la atacante coincide con la descripción difundida en alertas iniciales: una mujer con vestido y cabello castaño. En redes sociales, cuentas asociadas a su nombre mostraban imágenes con armas de fuego. Incluso circula un video donde aparece con un rifle tipo SKS en compañía de una bandera transexual. Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente el móvil del ataque ni han detallado posibles motivaciones ideológicas o personales. La División de Delitos Graves de Canadá lidera ahora la investigación. Por su parte, el primer ministro Mark Carney se declaró devastado y suspendió actividades oficiales. Escuelas del Distrito Escolar 59 permanecerán cerradas el resto de la semana mientras continúan las investigaciones. 99% La OTAN anunció el miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, denominada Centinela del Ártico. Incluiría en un primer momento la coordinación de actividades ya previstas por miembros de la alianza en la zona, como por ejemplo unas maniobras de Noruega y Dinamarca. De momento no está claro si implicará el despliegue de nuevas capacidades militares en la región. The Arctic
and the High North are increasingly important. El Ártico y el extremo norte son cada vez más importantes para nuestra seguridad colectiva. La OTAN y sus aliados han intensificado su atención en la región. Realizamos ejercicios periódicos en el Ártico para garantizar que estamos preparados para combatir y operar en todas las condiciones. La adhesión de Finlandia y Suecia mejora considerablemente la posición de la OTAN en la región y nuestras capacidades en el Ártico. Our Arctic capabilities. El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó conmoción entre los países europeos al amenazar con tomar por la fuerza a Groenlandia, bajo soberanía danesa, alegando motivos de seguridad. Y dijo que en caso de no hacerlo, él, Rusia y China tomarían el control de la isla ártica. La idea del republicano causó una profunda crisis en la alianza, pero finalmente se echó atrás después de alcanzar en el foro de Davos un acuerdo marco con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, que protegerá los intereses de Washington en la isla. Ante el aumento de la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China por el Ártico, era fundamental que hiciéramos más. Rusia avisó el miércoles que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia. El Papa León XIV ha hecho un firme llamamiento este miércoles a la reconstrucción de una nueva unidad en Europa durante su audiencia general. En estos días recordamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patrones de Europa, padres del cristianismo, de la lengua y de la cultura de los pueblos eslavos. Volvamos a su obra apostólica, como exhortaba San Juan Pablo II en la construcción de una nueva unidad del continente europeo. Nella costruzione di una nuova unità del continente europeo. En su catequesis, el Santo Padre recordó también a los afectados por la enfermedad en la Jornada Mundial del Enfermo, anunciando que encendería una vela en la gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos para todos ellos. La mirada del pontífice estadounidense se dirigió también a Latinoamérica. También encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorta a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Por otra parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el arzobispo Luis Argüello han presentado al Papa la Semana Santa vallisoletana y le han invitado formalmente a visitar la capital castellana en su próximo viaje a España. Desde luego, desde Valladolid estaríamos encantados de que su santidad nos acompañara en algún momento. Aunque no hay fechas confirmadas, el regidor mantiene la esperanza de que el Papa incluya en su itinerario a Valladolid o a Mayorga de Campos. Palabra de Dios. Protestas en España contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores tomaron el miércoles el centro de Madrid para denunciar el texto, que según afirman, traerá competencia desleal y amenaza a la soberanía alimentaria. El pacto permitirá a la Unión Europea exportar más coches, máquinas, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al tiempo que facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el acuerdo ante el Congreso, calificándolo de extraordinaria noticia para Europa y España, porque crea un marco de predictibilidad y de seguridad. Al mismo tiempo prometió poner en marcha mecanismos de compensación para los agricultores afectados y unas salvaguardas agrícolas para dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que pueda dañar de algún modo a los productores locales. El Parlamento Europeo congeló al menos durante un año y medio la ratificación del acuerdo, al llevar el caso al Tribunal de Justicia del bloque para verificar su legalidad. La Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional, aunque por el momento no ha tomado una decisión. El juicio en apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el 7 de julio. Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura en las elecciones presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos, tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas. Le Pen, que rehusó hacer una última declaración ante el tribunal, aseguró a los periodistas en el interior de la sala que cuanto antes se conozca la sentencia, mejor.
Condenada en primera instancia a 4 años de cárcel, 2 exentos de cumplimiento y el resto en arresto domiciliario, y a 5 de inhabilitación con aplicación preventiva, aspira a recibir una condena más ligera que le permita presentarse a las elecciones presidenciales. Y así les ha hecho saber su abogado Rodolphe Posselu a los magistrados al recordarle que deben tomar una decisión jurídica con repercusión política. La líder ultraderechista ya ha asegurado que no esperará a esa última instancia para mantener su candidatura o retirarse en favor del joven Jordan Bardella, también favorito en los sondeos.